Arranca la Copa Sudamericana. Hola gente, ¿cómo andan? Buenos días, tardes, noches o en la hora en la que estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar de lo que fue el buen empate que consiguió Melgar en su debut en la actual edición de la Copa Sudamericana. Primera fecha jugada en Arequipa. El dominó igualó 3-3 en el marcador al Vasco da Gama de Brasil. Un encuentro que, si bien Melgar generó oportunidades para anotar en el primer tiempo, saliendo a buscar justamente las individualidades de los brasileños, simplemente te pueden mandar a dormir si te descuidas. Coutinho con un tremendo golazo y una gran asistencia fueron la prueba de ello. Y alguna acción soberbia o aislada de los brasileños te pueden hacer daño, así parezca que lo estés acorralando. El dominó estuvo por un buen momento hasta 2 goles abajo en el partido, pero el descuento de Gregorio Rodríguez, el buen ingreso de Facundo Castro y la figura de Kenji Cabrera nos dieron la posibilidad de rescatar un buen punto en nuestro debut en este torneo continental. Al menos yo lo vi así. Es un buen punto el que hemos conseguido. De esto y más estaremos hablando en este análisis y opinión mía de lo que fue este partidazo. Te diría que hasta el de la fecha, en lo que va de la fase de grupos, falta que jueguen unos partidos más del día de hoy jueves, pero veo bien complicado que algún otro partido supere a lo que vimos hace unas horas en la UNSA. Antes de comenzar, agradecerles todo el apoyo que puedan darle al canal, sea con su like, que hace que el video tenga más llegada a nuevo público, la suscripción que les ayuda para no perderse nuevo contenido, y sus opiniones en la caja de comentarios. Así que bueno, gracias por acompañarme en este análisis y sin mucho más que decir, hola, soy Denis y esto es Derek Soccer Max. Partidazo el vivido el día de ayer en el Estadio La Unza en Arequipa por la fecha 1 del Grupo G de la Copa Sudamericana. Melgar empató a 3 frente al Vasco da Gama de Río de Janeiro. Un encuentro que parecía que se nos escapaba de las manos, que parecía que con ese 2-0 Melgar ya lo sentenciaban a la derrota, porque somos conscientes que en otros años Melgar es un equipo que se ha caracterizado por jugar bien e imponer su juego cuando va ganando. Sobre todo cuando va ganando, cuando todo va en viento en popa, como dicen algunos, pero cuando la adversidad está ahí, cuando empieza perdiendo, ya no se levanta, lo hunden así de fácil. Esas versiones de Melgar de hace unos años, de hace no mucho de hecho, esa versión no habría podido levantar este partido contra los brasileños. Pero estamos ahora ante otra realidad, lo que parece una utopía, porque este equipo, como pasó contra Sullana y Ayacucho Fútbol Club, está en la capacidad de reaccionar hasta en las peores. Pero esos eran partidos de Liga 1, lo dirán algunos para menospreciar. Pero ahí está, se las devolvimos a esos que critican, con una buena capacidad de reacción de este equipo, demostrando que este plantel puede competir, puede pelear este grupo, puede jugarle así de bien como hizo contra Vasco, a Lanús y Academia Puerto Cabello. Para continuar con el protocolo del video, démosle un espacio a hablar un poco de la actualidad de ambos conjuntos, empezando por el orjinegro. Venía de conseguir un triunfo importante jugando mal en gran parte de ese encuentro, pero sacándolo adelante frente al Ayacucho Fútbol Club. Triunfo que le ha permitido al dominó mantenerse como único puntero en solitario en el torneo peruano, y con la posibilidad de ampliar esa diferencia con el partido que tiene pendiente. Melgar también recuperó a Facundo Castro, quien volvía tras una lesión que lo marginó un par de semanas de la actividad oficial del club. Por ahí leí también que tanto Kenji como Chapo Bordacar arrastraban unas molestias, pero al final pudieron llegar para este crucial partido. Por otro lado, Vasco da Gama, ¿qué decir de este equipo brasileño? Es considerado uno de los 12 grandes del fútbol de Brasil, un equipo histórico con una plantilla de jugadores importantes. En cuanto a su actividad 2025, disputaron el Campeonato Carioca, uno de los torneos regionales que se suelen jugar en Brasil a inicios de temporada, clasificaron a semifinales del campeonato, perdieron el mano a mano con Flamengo, no accedieron a la final, un par de partidos en Copa de Brasil que también jugaron que le han permitido avanzar de ronda, y en el último fin de semana debutaron ya en el Brasileirao, la liga brasileña, con una gran victoria frente al Santos. Información detallada de Sumo Sports, los detalles de cómo se jugó este encuentro. En lo personal, no conozco mucho de los jugadores de este equipo de Brasil. Tenía mapeados por ahí a Philippe Coutinho, estrella mundial de Liverpool en sus días, y con chispazos en el Fútbol Club Barcelona y Aston Villa, y al atacante argentino Pablo Vegetti. Comparé los 11 que utilizaron para jugar tanto con Santos como contra Melgar. Exactamente fueron los mismos 11 jugadores de arranque en ambos cotejos, así que asumo que Vasco no se guardó nada en su liga y fue con el mismo equipo estrella para encarar este partido en el Perú. Ya justamente esto nos lleva a hablar del equipo que alineó Walter Riboneto, con Cáceres en el arco, la línea defensiva y creo el punto más flojo del equipo en el partido. Muchos coincidirán en esto: Matías Lazo, Pierre Barrios, Leonel González y Nelson Cabanillas. Los volantes de corte, Horacio Orsán y Alexis Arias, Tomás Martínez más adelantado por el medio, por bandas Gregorio Rodríguez y Kenji Cabrera, y el 9, Percy Liza.
En cuanto a lo que pasó, de antemano me disculparán, en el partido no lo vi del todo bien al estar en la universidad, capaz puedan no estar de acuerdo con algunas cosas que diga, pero de lo que vi puedo decir que cuando Melgar se estaba acomodando en los primeros minutos, un movimiento inteligente de Filipe Coutinho engañaba a Horacio Orzán y justamente el habilidoso jugador brasileño se mandaba con un tremendo golazo para vencer la portería de Carlos Cáceres. De hecho, he visto muchos comentarios en redes sociales y se ha criticado muchísimo los errores defensivos que ha tenido el equipo en todo el partido. Tres remates a puerta de ellos, los tres goles brasileños, pero creo que este 1-0 vino más producto de una genialidad de Coutinho, un remate de crack de élite que sorprendió a todo un equipo. Melgar jugó luego a buscar la igualdad, teniendo como protagonistas mayormente a Kenji Cabrera y Tomás Martínez. Justamente de entre ambos generarían la primera intervención del portero Jardim a los 9 minutos. Luego Gregorio Rodríguez tuvo una oportunidad clara mano a mano con el arquero, jugada iniciada tras un pase de Tomás Martínez, al área de insistencia de Lisa, un cabezazo de Vegetti era la respuesta de la visita. Yo veía a un Melgar que estaba apostando por lo que sabemos que mejor se le da, el buen juego, colectivo y teniendo la pelota. Al minuto 23, Nelson Cabanillas era derribado en el área rival tras una falta inocente del lateral brasileño. Tomás Martínez se colocaba desde los 12 pasos para cambiar el penal por gol, pero la pelota la terminó mandando para un costado. Nos perdíamos una chance clarísima para empatar. Y por si fuera poco, Vasco da Gama consiguió ponerle 2-0 en el minuto 31 tras un centro soberbio de Coutinho con Orzán, Lazo y el Chaca como espectadores de lujo. Se veían sorprendidos González y Cabanillas, producto de esa desatención, y Pablo Vegetti definía de tal forma que ampliaba la ventaja y le complicaba aún más las cosas a nosotros. Luego, considero que Melgar, en su peor momento, donde no tenía la misma claridad de hace unos momentos, Gregorio Rodríguez consiguió descontar tras un buen centro por parte de Horacio Orzán. Goyo con un buen cabezazo conseguía el descuento, gol que le viene muy bien para agarrar confianza tras todas las críticas que venía recibiendo. Así nos íbamos al descanso, la clave del partido también para hacer daño fue jugar a la espalda de los laterales, como resaltaron el análisis de algunos periodistas y el propio Walter Rigoneto en conferencia de prensa, para aprovechar esos espacios que dejaban para mandar los centros al área. En cuanto al segundo tiempo, este lo arrancamos mal, debido al error en salida que tuvo Matías Lazo, el cual lo aprovecharon bien los brasileños. La jugada la culminó el propio Vegetti, quien a los 51 minutos ampliaba la ventaja de la visita. Rigoneto, producto de esto, al instante ejecutaría las primeras variantes. Entraban Walter Tandazo, Lautaro Guzmán y Cristian Bordacar, retirándose Pierre Barrios, muy criticado en general por el bajo partido de la defensa, Gregorio Rodríguez y Percy Liza, otro quien también ha recibido críticas, porque el tiempo que jugó no le generó situaciones de gol a favor de Melgar, absolutamente ninguna, aporte prácticamente nulo. Como les conté, jugar a la espalda de los laterales y por bandas fue necesario para generar peligro y empatar, pero lo que considero que lo más importante fue el balón aéreo, pero este dato también es engañoso. Pero primero terminemos de hablar del partido y del gol de nada más y nada menos que de Facundo Castro, quien cabeció de gran manera conectando el centro al área que mandó Kenji Cabrera, y reconocerle el tanto a Castro porque venía siendo muy criticado, algo similar a Gregorio Rodríguez, hasta basureado por algunos. Tras estar un buen tiempo lesionado y después de varios partidos, finalmente volvió a ser decisivo. Entró al partido y en pocos minutos consiguió descontar en el marcador. El gol le viene muy bien para agarrar confianza y esperemos que este sea el inicio de una buena racha goleadora. Melgar, con mucho coraje, insistencia y tranquilidad, también, entre comillas tranquilidad, porque estaba ya jugando por empatar en los minutos finales, justo a punto de cumplir el tiempo reglamentario, Pionel González mandaba al centro del área y ganando muy bien por arriba, en su costado, Kenji Cabrera aparecía de gran manera para poner de cabeza el empate 3-3, la anhelada igualdad. Y a ver, desde el momento en que Facundo Castro anotó, y quizá un poco antes, Melgar se lanzó con todo. Ya Vasco da Gama estaba jugando a defenderse. El empate por ahí los hizo salir una que otra vez, pero ya más por preocupación, porque de irlo ganando 2-0, que te lo empaten 3-3 en el final bueno, es un golpe a la moral fuerte. Y bueno, ahora sí les comento sobre la clave del partido. A ver, a la vista puede parecer que fue así, el balón aéreo, porque los tres goles de Gregorio, asistencia de Orzán, de Castro, asistencia de Kenji y del propio Kenji, pase de González, fueron conectados por arriba a los centros que mandaron sus compañeros. Pero leí un comentario en Facebook que me llamó la atención, no lo guardé, pero era muy interesante, que decía básicamente que se reconocía la importancia de haber ganado por arriba, del balón aéreo, y haber conseguido los goles de esa forma. Pero justamente aquí viene el engaño, y esto también lo reconozco. Que Melgar anote por juego aéreo para mí de por sí es extraño, y para mucha gente igual seguramente, porque algo que se veía criticando a este equipo en algunos partidos era que mandaban el centro al área muchas veces pero sin conectar con nadie,
o eran muy fuertes o simplemente los defensores rivales estaban bien atentos. Y bueno, qué curioso que Melgar, de por sí, sin despreciar, haya podido anotar de esta forma, y encima 3 veces. Cualquiera pensaría que superamos esas deficiencias técnicas o tácticas, pero otra es la realidad cuando vemos las estadísticas. La data de OneFootball indica que Melgar, solo en este partido, ojo, mandó un total de 64 centros, contra apenas 5 de Vasco da Gama, y uno de esos, el 2-0 de ellos. 64 centros, no sé si sea un número grande con respecto al promedio de centros que manda Melgar por partido, ese dato no lo tengo, pero 64 creo que es en un solo partido es demasiado, más allá de que hayas marcado 3 goles por esa vía. Mis conclusiones, dejar en claro que este equipo está en la capacidad de competir. Eso en primer lugar. Te diría que hasta de pelear el primer lugar del grupo. Pero no hay que dejar licencias, como las que conseguimos a nivel defensivo. No puede ser que solo 3 remates de ellos y 3 goles nos haya convertido. El de Coutinho te lo dejo pasar porque fue una obra maestra. Sorprendió a todos, hasta el propio Cáceres. Pero el segundo, donde dejan centrar a Coutinho 3 jugadores, derivando eso en la pérdida de la marca de otros 2 defensas, y el error de Matías Lazo en salida para el tercer gol de Vasco, regalamos oportunidades atrás. Por cierto, le están pegando creo de más a Matías. No todos, pero sí hay algunos hinchas que se pasaron un poco, pienso, porque en partidos pasados lo elogiaban y sacaban pecho por su buen fútbol. A ellos no los quiero ver comentando luego y elogiando cuando Matías vuelva a tener una gran actuación. Es cierto que en torneos internacionales prácticamente no hay margen de error, o este debe ser mínimo, más en estos grupos. Por eso no puede regalar nada y mucho menos en defensa. Pero tampoco nos pasemos con las críticas. Puntualmente hablando de un buen futbolista como es Matías Lazo, que por un partido malo ya lo quieren colgar. Ya las críticas podría entenderlas más, por ejemplo, Pierre Barrios o a Leonel González, quienes llevan teniendo problemas desde hace varios partidos atrás. Por otro lado, Vasco da Gama aprovechó más lo que podían hacer sus mejores jugadores, principalmente Coutinho, gol y asistencia. Melgar, aprovechando los costados de rival, con los espacios que había, pudo hacer daño. A la vista parece que más decisivo fue el balón aéreo, como repasamos los 3 goles, aunque ya explicamos esta estadística engañosa. Por el contexto, como mencioné al inicio del video, es un buen punto. Este equipo demostró el buen nivel de resiliencia que tiene en las adversidades. Yo comparto, ojo, con aquellos que dicen que Melgar tuvo para ganar. Y totalmente, y que mereció algo más en el partido, por lo que dijeron Walter Ronte en conferencia y en declaraciones de Tomás Martínez y Gregorio Rodríguez. Pero por el contexto adverso que atravesamos, es un buen punto, y 1000 veces es mejor asegurar ese uno buscando los 3, a que te salga mal, que te lo ganen en los minutos finales, como a tantos equipos peruanos les ha pasado en torneos internacionales, y no sumar nada. Destacar la personalidad de este equipo, el buen replanteo de Riboneto con las modificaciones. Entró Alejandro Ramos casi en el final, un cambio que me olvidé de mencionar. Los cambios, las variantes ayudaron, pero yo destacaría más los ingresos de Facundo Castro, Walter Tandazo y Lautaro Guzmán, quien también tuvo sus chances para anotar. Y bueno, para los hinchas, has dejado prácticamente 4 titulares en la banca. Los hiciste entrar. Tandazo, Guzmán, Castro y Bordacar le cambiaron la cara al partido, al equipo. Pero el no haberlos puesto desde el inicio era como una invitación para que te hicieran daño, como para regalar, más o menos medio regalar el partido. Ribonito argumentó que algunos de estos cambios en el 11 inicial fueron para gestionar el cansancio, pensando en el partido con AET este sábado por la Liga Peruana. Pero no estamos en esa situación antes de la fecha FIFA de estar cansados por la acumulación de partidos encima. Solo tenemos encima el partido contra Ayacucho. Así que era conveniente y más óptimo ir con todo con tu oncena titular. Pero bueno, Ribonito sabrá lo que hace. Bueno, hoy no le quiero criticar mucho más. De esta forma concluimos el análisis. Próximo partido de Melgar por Liga 1, sábado 5 de abril, en un par de días contra AET de Tarma. Y el miércoles 9, el Dominó visitará Argentina para enfrentar a Lanús en la continuación de la Copa Sudamericana. A la hora que grabo, Lanús aún no ha enfrentado a Caracas, lo hará hoy jueves 3 de abril, así que veremos cómo queda este grupo G al término de la jornada. Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Analizamos el empate 3-3 entre Melgar y Vasco da Gama por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. Este equipo rojinegro está para competir, como le insistí a lo largo del análisis. Le toca ir a Argentina a afrontar este complicado duelo contra Lanús, en su búsqueda por seguir sumando de cara a lograr el objetivo de la clasificación. Y en medio está el partido con AET, para conservar el primer lugar en el torneo local. Eso sería todo por mi parte. Agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido y hasta que el fútbol nos vuelva a convocar. Adiós.